Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a ver un video de medidas de localización y de tendencia central. Entonces dice, en una prueba realizada a estudiantes de una universidad del país, se obtienen las siguientes notas en una evaluación con sus respectivas frecuencias. El profesor a cargo decide idear un sistema de tutorías donde el 15% de mejor rendimiento enseñe a todos aquellos que estén por debajo del segundo decil de rendimiento. Así que vamos a partir explicando esta idea donde tenemos siempre en estas medidas de posición o localización, vamos a tener un mínimo y vamos a tener un máximo. En este caso, el mínimo está operando con un 1 y el máximo está operando con un 7. Así que escala común de notas. Bueno, entonces dice que el profesor quiere que el 15% de mejor rendimiento. Entonces hay un 15% aquí, un 15% superior, que en consecuencia deja hacia abajo un 85% inferior. Y ese 85% inferior corresponde a lo que conocemos como percentil 85. Es el dato que deja hacia atrás el 85% de los datos, es decir, el dato que es superior al 85% de toda la distribución ordenada de menor a mayor. Bien. Después, por otro lado, tenemos que le quiere enseñar a todos los que estén por debajo del segundo decil. O sea, decil 1, decil 1 deja hacia atrás el 10%, decil 2 deja hacia atrás el 20% de los estudiantes. Bien, así que tenemos el 20%, el 15%, pero realmente lo que vamos a calcular este decil 2 es lo mismo que decir el percentil 20. Y eso para aprendernos solo una fórmula es más cómodo decir que el decil 2, como deja hacia atrás el 20%, es el percentil 20. Bien, entonces vamos a ver desde qué nota se van a realizar las tutorías. Así que nos recordamos esta fórmula de percentil. Percentil késimo o jdécimo es el límite inferior más la amplitud de clase por n por k o por j también se conocen, partido en 100 menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior partido la absoluta. Bien, después vamos a necesitar saber también la media, así que vamos a completar un poco esta tabla de frecuencias con dos cosas que necesitamos, principalmente la marca de clase y la frecuencia absoluta acumulada. La marca de clase es la suma del límite inferior y el límite superior dividido en dos, es decir, el punto central de cada uno. Así que lo voy a poner aquí. Y ahí tenemos entonces 1 más 2,5 dividido en 2 da 1,75 y así para todos. Y la frecuencia absoluta acumulada, que es hasta el 2,5, ¿cuántos datos hay? Entonces, hasta el 2,5 hay 6 datos, hasta el 4 hay 6 más 8, 14, después 14 más 7, 21, y así hasta llegar a 31. Bien, así que ya estamos en condiciones de calcular cualquier cosa que nos vayan a preguntar. Así que vamos primero a calcular el percentil 20, que marcaría el límite de quién va a ser aquellos que reciban tutoría. Primero marcamos la posición. Entonces, lo primero que yo necesito saber es dónde se va a encontrar esto. Entonces, aquí yo voy a completar la clase 1, 2, 3, 4, 5. Lo primero que queremos obtener es dónde vamos a buscar esto, dónde va a estar ese i. Y eso lo vamos a sacar de aquí. Entonces, vamos a partir diciendo n, que es el total de datos, que ya vimos que es 31, porque el acumulado, la suma de todo es 31. 31 por el K, ¿qué percentil estoy sacando el percentil 20 porque quiero el 20%. Partido en 100. Ya, ese valor, metemos a la calculadora. Tenemos 31 por 20 dividido en 100 y eso nos da 6,2. Bien, así que ese 6,2 nosotros lo vamos a venir a buscar acá en la acumulada. Aquí, 6,2. El primero es 6, así que no lo alcanzó. Así que necesariamente el i vale 2. Estamos en la segunda categoría. Hasta acá hay 6 datos y quiero el dato 6,2. Entonces, para 6 no es suficiente. Pasamos al próximo. Entonces, todo aquí, yo voy a concluir que de aquí voy a sacar la información del segundo intervalo.
Así que ahí tengo límite inferior del segundo intervalo. Voy a alejar un poquito. Ahí, límite inferior del segundo intervalo, 2,5. Más la amplitud de la clase, 4 menos 2,5 es 1,5. N, esto, N por K partido 100 ya lo sacamos, 6,2. Menos frecuencia absoluta acumulada del anterior, porque es NI menos 1, es decir, NI, que vale 2, porque dijimos que íbamos a sacar la información del segundo intervalo según la posición. N, entonces I menos 1, 2 menos 1, N1. N del primer intervalo, 6, acumulado del primer intervalo. Y partido en la frecuencia absoluta del segundo intervalo, porque estamos sacando todo del segundo, 8. Bien, calculamos esto entonces. Partimos por el paréntesis, no olvidar las normas de operación, 6,2 menos 6. Después divido en 8. Después multiplico por 1,5 y al final sumo 2,5 y tenemos 2,5375. Esa sería entonces la nota hasta la cual recibirían tutoría. En realidad es como un 2,5, ¿cierto? Porque esa sería la nota. Porque no hay 2,53, realmente llegan como en la escala de notas llegan hasta el 2,5 simplemente. Bien. Después tenemos entonces el percentil 85. Misma idea. Primero vamos a calcular la posición. 31 por 85%. En el fondo le estamos sacando el 85% a 31 para saber cuántos datos son. Entonces, 31 por 85 dividido en 100 y eso es 26,35. Lo buscamos en la acumulada. 26,35. Hasta acá hay 21. 26,35. Ah, acá, porque en el 4 comienzan el dato 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Entonces, 26,35 va a estar entonces en el cuarto. Ahí, bien. Así que vamos a sacar todo del I de la clase 4. Bien, misma idea de antes, entonces, percentil 85 esta vez y vamos. Límite inferior del intervalo 4, 5. La amplitud es 1, porque 6 menos 5 es 1. Entonces tenemos 5, 1, la amplitud 1. La posición ya la sacamos, 26,35, menos acumulado del anterior. Si estamos sacando en el 4, n y menos 1 sería n3, así que acumulado del 3, 21. Y partido en la absoluta del 4. Absoluta del 4, aquí tenemos la absoluta 6. Bien. Y misma idea, paréntesis primero, 26,35 menos 21, después dividimos en 6, multiplicamos por 1 y sumamos 5. Y tenemos con ello 5,89. Bien, de aquí podríamos haber redondeado un poquito, como dije antes, podríamos dejarlo en 2,53, algo así, 2,54 por el 7. 5,89, tiene más decimales, pero usemos un poco menos de decimales. En cualquier caso, tenemos entonces, determina desde qué nota realizarán tutorías y hasta qué nota recibirán tutorías. Así que aquí ya tenemos para concluir. Vamos a acercar un poquito. Ahí. Ya tenemos para concluir esto entonces, tenemos que hasta o por debajo, ay, perdón, por debajo de 2,54, ¿cierto? Recibirán tutorías y sobre 5,89 realizarán tutorías. Bien. Y la pregunta terminaba diciéndonos que ¿cuántos alumnos deberá enseñar cada tutor en promedio? ¿Cuántos alumnos deberá enseñar? Bueno, eso es muy simple porque simplemente vamos a lo que teníamos al inicio. ¿Qué es el percentil 20? Entonces, el 20% de 31, que ya lo sacamos incluso en las posiciones, ¿cierto? Tenemos el 20% de 31 son 6,2. Entonces, tenemos que 6,2 alumnos recibirán tutoría.
recibirán tutoría. Realmente 6 alumnos, ¿cierto? Porque no tiene sentido impartirle una tutoría al 20% de un alumno. Y por otro lado, cuidado aquí, que tenemos que este dejaba el 85% hacia atrás, es decir, deja el 15% hacia adelante. Entonces, si sacamos el 15% o restamos 31 menos esto que teníamos acá, que es la cantidad, 15% de 31, vamos aquí. 15% de 31 son 4,65 alumnos van a impartir tutoría. 4,65 alumnos impartirán tutoría, ¿cierto? O sea, realmente es como 4 o 5 alumnos, ¿cierto? Por ahí. Entonces, si somos estrictos de redondear al entero, tendríamos que 4 alumnos. Es decir, ¿cuántos alumnos van a dar tutoría para para el grupo de alumnos que tienen que recibir tutoría? Serían 4 alumnos, le imparten a 6. Entonces, cada alumno o cada tutor le enseñaría a 6 dividido en 4, ¿cierto? Que eso es 1,5. 1,5 alumnos. Cada tutor le enseña a 1,5 estudiantes. Bien. Después tenemos, ¿qué porcentaje de los alumnos se encuentra por debajo de la media? Entonces, primero vamos a tener que ir a sacar la media. Me voy a llevar todo esto a una pizarra nueva. Bien, tenemos qué porcentaje de los estudiantes se encuentra por debajo de la media. Primero tenemos que sacar cuánto vale la media. La media es la suma de todos los datos partido en n, pero si la media está en una tabla de frecuencias con una agrupación de datos, yo necesito que el valor de los datos sea realmente la marca de clase. Así que lo vamos a multiplicar por cuántas veces considero que está ese dato. La marca de clase es el valor que tiene más probabilidad de existir dentro del intervalo. Entonces, yo asumo que todos valen eso y que está tantas veces. Así que vamos a sacar la media simplemente multiplicando 1,75 por 6, más 3,25 por 8, más hasta el último valor multiplicado y divido en el total de datos, que sería dividido en 31. ¿Bien? Si hacemos esa operación nos da 127 y si lo dividimos en 31 nos da 4,097 si lo aproximamos. ¿Bien? Así que, con la idea de lo que dijimos antes, que hay un mínimo, un máximo, hay un mínimo, un mínimo que parte en 1, un máximo que está en 7 según estos datos. Entonces nos dicen que hay un 4,097, ¿cierto? Y dice qué porcentaje de los datos se encuentran por debajo de la media. ¿Qué porcentaje? Es decir, hay un percentil, cada décimo, que deja hacia atrás un K% de los datos. Así que si recordamos la fórmula que teníamos antes, podemos rellenar aquí la información. Así que vamos a poner el percentil, ya dijimos que vale 4,097. Siempre tenemos que ver la posición antes, pero acá el K va a ser nuestra incógnita. Vamos a ver dónde está el 4,097. De 1 a 2,5 no, 2,5 a 4 no lo alcanzó. De 4 a 5, ahí está. Está en el I3. Así que toda la información la vamos a sacar del I3. Límite inferior del intervalo 3, entre 4 y 5. Límite inferior es 4. La amplitud de clase es 1 porque de 4 a 5 hay 1. N, 31 datos. K, no lo sabemos, es lo que queremos saber. Partido en 100, menos acumulado del anterior. Y N, y menos 1, N2, 14. Menos 14 y frecuencia absoluta del intervalo que estamos mirando, 3, 7. Bien. Y vamos a despejar. Con mucho cuidado, pero este despeje es muy sencillo porque básicamente es esto. Vamos despejando en este orden. Así que, si me siguen,
podemos ir viéndolo juntos. Vamos a partir desde el 4.097. Después vamos a pasar restando este, porque como está solito, no tiene otra operación, pasa restando 4.0, menos 4.0. Después, y vamos apretando igual en la calculadora. Después, este está multiplicando, entonces pasa dividiendo en 1.0. Después, todo esto, este está dividiendo, entonces lo paso multiplicando por 7 y voy apretando igual siempre. Después me queda menos 14 más 14, igual. Y después me queda solo esto, multiplico por 100, divido por 31 y me queda exactamente 47,35%. Esa es la cantidad, el porcentaje de datos que están por debajo de la media. Si quisiéramos por encima de la media, decimos 100 menos ese por ciento, y ahí estarían por encima. Entonces, un 47% de los estudiantes, 47,4% de los estudiantes obtuvo rendimientos por debajo de la media. Bien. Y para terminar, me preguntan qué tipo de asimetría presentan estos datos. Vamos a habilitar una nueva pizarra. Bien, aquí estamos. Puse la media aritmética que ya habíamos calculado antes y la fórmula de mediana y la fórmula de moda, que van a indicarnos qué tipo de asimetría, si es que existe, ahí en los datos. Primero la mediana, partimos por el n medio, siempre la posición, así que el n medios va a indicar 31 partido en 2 n medios, y eso sería entonces 15,5, ¿cierto? Y vamos a buscar aquí en la acumulada quién tiene el 15,5. En el segundo hay 14, entonces 14, 15, 16 van a estar en el próximo, así que vamos a trabajar en el I3. De aquí entonces la mediana la vamos a sacar del I3 y todo va a salir de ahí. Así que el límite inferior del I3, ¿cierto? 4 más la amplitud, 5 menos 4, 1. Fíjense que esta distribución tiene diferentes amplitudes para diferentes clases, así que siempre ver la amplitud de ese intervalo. O sea, en este caso es 5, 4, ¿cierto? Pero en el 2, por ejemplo, es 1,5, en este es 1. Bien, estamos trabajando en el tercer intervalo, así que es 1. N medios es 15,5 menos acumulado del anterior, estamos en el 3, 14. Y absoluta del intervalo que observamos, 7. Bien, calculamos eso. Y hacemos entonces resta, división, después multiplicación, después suma y tenemos 4,21. Y la moda está dada por el límite inferior del intervalo modal. Esto es muy importante. Vemos el intervalo modal. ¿Quién tiene la moda? Pueden ser una o dos o tres, puede ser más de una moda. El intervalo modal va a ser quien tiene la mayor frecuencia. En este caso es unimodal porque solo un intervalo tiene la mayor frecuencia, que es este. Entonces, todo se va a ver en la clase 2. Así que de aquí tenemos que el I vale 2 para la moda. Así que todo sale de ahí. Y 2, 2,5 más. Fíjense que la amplitud está multiplicando al otro lado. Es lo mismo que salga al principio. NI, frecuencia absoluta del 2, que es 8, y los de alrededor son 6 y 7, que los vamos a usar ahora. 8 menos el anterior es 6, partido en, acá tenemos el que estamos mirando, el modal, 8, menos el anterior que es 6, más, de nuevo el 8, menos ahora 7, porque es el próximo. Tenemos 8 menos el anterior, 8 menos el próximo, NI más 1. Así que calculamos esto y multiplicado por la amplitud, que no se nos olvide, está ahí la amplitud de este intervalo. Estamos trabajando en el segundo intervalo, así que el segundo intervalo tiene amplitud 1,5. Bien, calculamos esto, multiplicamos y sumamos.
Bien, obtenemos los valores, entonces, principalmente un indicador de asimetría viene dado por contraste de la media con la mediana. Bien, así que vamos a ver, en este caso se encuentran en el orden de, está la moda primero y después se encuentra un poquito después la media aritmética y después se encuentra la mediana. No son iguales los tres valores, así que simétrica no es, y un indicador de asimetría es la diferencia entre estos dos. La mediana es superior a la media, bien, es decir, bueno, la media aritmética es inferior a la mediana. ¿Eso qué implica? Que hay una tendencia o un indicador de asimetría hacia la izquierda o negativa. Es decir, que los datos inferiores desplazan la media aritmética hacia la izquierda o hacia los negativos. Bien, eso sería todo por hoy. Que estén muy bien.